En esta hora del día domingo, qué privilegio es compartir la palabra y qué privilegio es recibirla también. Amén. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor vaya aumentando nuestra fe para que podamos creer en todas sus promesas, ¿verdad? Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar para que la palabra de nuestro buen Dios venga, enriquezca, fortalezca nuestras vidas espirituales. Por favor, cierre sus ojos un momentito, levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias porque en la congregación de los santos tú derramas, Señor, tus tiempos de refrigerio. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos a toda verdad para que esta palabra fortalezca nuestras vidas espirituales y podamos ver, Señor, con claridad todas las manifestaciones de la luz, como también estemos apercibidos de cómo las obras de las tinieblas quieren venir a nuestras vidas. Señor, tú nos has exhortado en esta hora y te pido que tu palabra venga poderosamente a nuestro ser para que seamos fortalecidos, consolados y tengamos esperanza para poder ir hacia adelante. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, gracias por tu ayuda, gracias por la guianza que nos darás en esta hora. En el nombre de Cristo lo declaramos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Sean bienvenidos todos. El tema que hoy vamos a compartir se llama Por la fe se vencen las obras de las tinieblas. Puede levantar su mano conmigo y decir: por la fe en Cristo voy a vencer las obras de las tinieblas. Amén. ¿Dónde está la pastora? Bueno. Ella dio una palabra profética y ella no sabía absolutamente nada de lo que yo iba a predicar, pero ella habló que las tinieblas, que la luz vino, pero el hombre amó más las tinieblas. Y ella no sabía lo que yo iba a predicar, y por eso le doy gracias a Dios, porque sé que Dios está hablando en estos tiempos que estamos viviendo. Dios nos quiere preparar. Yo quiero que disponga su corazón, que mientras estuvimos en el tiempo de ayuno, Dios estuvo hablando a mi corazón, y voy a utilizar algunas citas bíblicas que no están dentro del bosquejo, porque Dios me siguió hablando durante el tiempo del ayuno. Amén. Abra conmigo su Biblia en Efesios capítulo 5, verso número 11. Efesios 5, 11. Y dice la palabra así, Efesios 5, 11. ¿Ya llegaron todos? Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si usted se da cuenta en forma clara, aquí la palabra por el Espíritu va dirigida a la iglesia de Éfeso. Esto quiere decir que en este momento Dios está hablando a todos nosotros que somos cristianos y está diciendo claramente que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que aprender a reprenderlas. Usted y yo, antes de venir a Cristo, estábamos en las obras de las tinieblas, participábamos de las obras de las tinieblas. Pero ¿por qué razón, oiga, por qué razón el Señor envía esta palabra a la iglesia de Éfeso? Que no participara la iglesia de las obras de las tinieblas, sino que tuviese la capacidad de reprenderlas. Por eso quiero que levante su mano y diga: el Señor exhorta mi corazón. No lo oigo convencido. El Señor exhorta mi corazón que reprenda las obras de las tinieblas y que no participe en ellas. Entonces el peligro, y eso hablaba el Señor a mi corazón, que el peligro existe cuando la iglesia, que debe de amar más la luz, que debe estar participando más las obras del reino, oiga, está participando más de las obras de este mundo. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde están los del ayuno que dijeron que iban a participar con júbilo, con voces de victoria? ¿Dónde están? Amén. Entonces,
El Señor cuenta con usted. ¿Y dónde están las mujeres que los lunes han dicho que también van a estar con las manos levantadas? Aleluya. Amén. Bueno, entonces ponga atención. Si el Señor envió esta palabra, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, esto quiere decir que va a haber un peligro. Vaya conmigo, por favor. Antes participábamos. Hoy ya no tenemos que participar. Entonces, a lo que yo voy a ir ahorita es algo bien importante. Eclesiastés capítulo 10, verso 8, en la Reina Valera. Eclesiastés 10, 8. ¿Ya está conmigo? ¿Ya lo tiene, hermano Juan Carlos? ¿Sí? Eclesiastés 10, 8. Por favor, ponga atención. Ya me perdieron, ¿verdad? El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén. Ponga atención. Está también la palabra hablándole al pueblo: el que cavare un hoyo en él caerá, y el que aportillare vallado la serpiente le morderá. Entonces pongamos nuestro corazón en esto. Claramente está diciendo que la responsabilidad va a ser de nosotros. Dios nos dio salvación, Dios nos dio vida eterna, pero el hombre, cuando no conoce las obras de las tinieblas, puede abrir un hoyo en su vida espiritual, puede aportillar un vallado y la serpiente le morderá. Entonces aquí es una figura en la cual la responsabilidad de nosotros, y usted se recuerda, una palabra profética nos habló, la primera que dio la pastora, nos habló sobre la importancia de amar la luz y no amar las tinieblas. La tercera palabra profética, Dios nos habló sobre la responsabilidad, sobre todos los varones, que no se pierda el fuego del Espíritu, que no se apague el fuego del Espíritu, que el fuego del Espíritu debe estar bien encendido para poder ministrar al resto de la familia. ¿Ok? ¿Están aquí todavía? Ok. Entonces veamos. La Biblia dice claramente que la iglesia tiene que reprender las obras de las tinieblas y no participar en ellas. Entonces aquel que no reprende las obras de las tinieblas puede estar abriendo aportillando un vallado, cavando un hoyo, y puede caer en el hoyo o puede ser mordido por la serpiente, que es Satanás, en el nombre de Cristo. ¿Me está siguiendo? Amén. Ok. Entonces el pueblo de Dios está en un peligro. Ahora, la cita que te dije en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 11. Vaya conmigo a Mateo 11. ¿Por qué no te acercas por acá? Porque me pierden los hermanos. Hermano Aldo, por favor, ayudémonos. Mire, qué importante es que estudiemos la palabra. Todos trajeron Biblia, ¿verdad? El que no trajo Biblia lo vamos a poner de pie y le vamos a poner una nota ahí: tengo que traer mi Biblia todos los días. ¿Ya estamos? Mateo capítulo 10, 11, perdón. 11, 12. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Amén. Por favor, puso su atención. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Nueva Traducción Viviente. Dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos está avanzando con fuerza. Amén. Está avanzando con fuerza. Usted está avanzando con el reino. Pero dice, gente violenta lo está atacando. Quiere decir que su vida espiritual está siendo atacada, quiere ser mancillada su vida espiritual. Quedaron muy calladitos. Entonces hay un peligro. Entonces estamos viendo que el Señor nos habla en Efesios y dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino tenemos que reprenderlas. Eclesiastés 10, 8 dice que no cavemos hoyo ni aportillemos vallado, porque podemos caer en el hoyo o la serpiente nos puede morder. Leímos acá que el reino de los cielos está
avanzando con fuerza, tiene que avanzar con fuerza en su propia vida, en su familia, pero hay gente violenta que lo está atacando. Entonces hay un ataque del reino de la oscuridad hacia el reino de la luz. ¿Sí? ¿Ya estamos ubicados todos? Amén. Ahora, por favor, vaya a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 3. Y por favor, cuando llegue solamente me dice amén. Hechos capítulo 5, verso 3. Amén. La iglesia apostólica está avanzando. Usted sabe perfectamente que los discípulos empezaron a predicar sobre Jesús. El reino avanzaba. Y entonces dice la palabra que los judíos vendían sus propiedades y traían el valor de ellas a los pies de los apóstoles. ¿Me está siguiendo? Con un amén me conformo, con un amén me conformo. Porque así despierta al vecino. Así dice la palabra, que vendían las propiedades, y vino Ananías y Zafira, tenían una propiedad que no se la pidieron, ellos voluntariamente. Eran dadivosos, eran generosos, vendían las propiedades y las traían a los pies de los discípulos. Pero Ananías y Zafira vendieron la propiedad y trajeron un valor de la propiedad. Y en el capítulo 5, verso 3, ya están todos, dice la palabra: ¿quién entró en el corazón de Ananías? ¿Quién entró? Satanás. ¿Eran cristianos ellos? Sí, eran cristianos. Eran cristianos, y Satanás entró y llenó el corazón de Ananías y Zafira. Todo esto se lo estoy compartiendo para que usted pueda entender que como iglesia, como cristiano, usted va a ser atacado de una manera superflua, de una manera directa, pero lo que usted abrazó, que es al rey y al reino, va a tener ataque, pero usted va a reconocer las obras de las tinieblas y las va a reprender. Que el enemigo querrá engañar, querrá mentir, querrá ponerle piedra de tropiezo, querrá tenderle una trampa, pero el Señor que está con usted, que le está mandando palabra profética, le envía la palabra viva y eficaz, le está diciendo: yo te estoy habilitando, hija mía, te estoy habilitando, hijo mío, para que aprendas a reconocer las obras de las tinieblas y las reprendas. Amén. Ok. Entonces se dio cuenta que la Biblia nos habla claramente de una batalla espiritual. Entonces el Señor me decía, me dijo: levanta tu voz y adviértele a mi pueblo los peligros que tienen. Y entonces estoy cumpliendo lo que el Señor me dijo. ¿Cómo vamos a conocer las obras de las tinieblas cuando la misma palabra nos está advirtiendo que las obras de las tinieblas no van a venir, hermanos, con monstruos o cosas parecidas, o que el diablo se le aparezca en vivo con cachos y cola como la tradición lo enseña? No, va a venir en una manera superflua. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, verso 14. 2 Corintios 11, 14. ¿Ya estamos? Y esto es, por favor, póngale su corazón a esto. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Cómo se disfraza Satanás? Como ángel de luz. Quiere decir que los espíritus engañadores, los demonios, los que quieran atacar el reino, van a venir como ángeles de luz. No solamente van a haber personas que van a ser piedra de tropiezo delante de usted, sino que también va a haber una lucha espiritual invisible en contra suya. ¿Me está siguiendo? Entonces van a haber personas, agentes de iniquidad, que sin darse cuenta van a ser utilizados por el enemigo para hacerle tropezar a usted. Pero también van a haber fuerzas demoníacas que van a venir disfrazadas
como ángeles de luz. Y a eso tiene que estar preparada la iglesia en este tiempo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener comunión con la palabra para que no seamos sorprendidos, porque usted está llamado como escogido de Dios a reprender las obras de las tinieblas, pero usted va a reprender algo que reconozca, algo que mire como un peligro para su vida. Por ejemplo, a nosotros los varones, que mire como peligro para su familia. Si no está el varón caminando en el espíritu, la mujer está levantada para defender la vida de sus hijos. Amén. Si no son los padres, los hijos que tienen a Cristo tienen que estar apercibidos para pelear la buena batalla. ¿Me estoy explicando? Este es el escenario que el Señor me marcaba. Ahora, hay una historia bien importante en la Biblia. Ok, ya le hablé del panorama. Ahora vamos a ir a la Biblia. ¿Qué sucedió en el tiempo de Jesús? Amén. Vaya conmigo a Mateo. El mensaje es corto para que usted digiera en el espíritu. Mateo 17. Vamos a leer del verso 14 al 16 primeramente. Entonces Jesús le está enseñando a los discípulos y se encuentra con un panorama. Recuerde que estamos en medio, Mateo 17, verso 14 al 16, ¿sí? Cuando llegaron al gentío, ya estamos todos, ¿verdad? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces, dése cuenta que la palabra aquí nos está enseñando que había un hombre con necesidad, que su hijo estaba con problemas, que era lunático, dice aquí. Pero viendo las otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera dice lunático. La Dios habla hoy dice le daban ataques. La versión Prat dice tenía un espíritu de epilepsia. Otra versión dice venían los demonios. ¿Me estoy explicando? Ahora la pregunta es, ¿ellos eran pueblo de Dios? Sí, eran pueblo de Dios. ¿De qué manera como pueblo de Dios se descuidó esta familia y no reconocieron las obras de las tinieblas? Vinieron las obras de las tinieblas, llegó al extremo, llegó al extremo de que este muchacho era atormentado por un espíritu inmundo. ¿Ya me está agarrando la onda? Entonces había un espíritu inmundo ya poseyendo a este muchacho, que lo atormentaba y caía al fuego, caía al agua, siendo pueblo de Dios. Ahora, lo que el Señor me daba a mi corazón en estos días es que nosotros miramos el extremo. Y aquí estamos en el extremo. Pero el Señor me mandó acá para que yo le advierta a usted en el nombre de Él que estemos atentos, porque no estamos llamados ni siquiera a abrir una ventana espiritual, mucho menos una puerta espiritual, para que venga la serpiente y muerda. Porque aquí vemos ya el extremo, que hay un muchacho atormentado y reconoce que Jesús tiene el poder para sanarlo, pero primeramente reconoció que los discípulos estaban siendo enseñados y los discípulos no pudieron hacer nada para echar fuera al demonio que atormentaba al muchacho. Ahora, entonces, lo que yo quiero exhortarlos es: no esperemos, no reaccionemos hasta las consecuencias extremas, sino que en esta hora, apercibidos por el Espíritu, podamos discernir las obras de las tinieblas que están viniendo sobre nuestra familia. Y no lo quiero asustar, porque en cierto momento nosotros somos responsables del cuidado de la familia. Si no conocemos la luz, no vamos a conocer la oscuridad.
Tenemos que conocer la luz y la oscuridad. Y hoy más que nunca, nuestros jóvenes y nuestros niños están en peligro en caer en trampas del enemigo. Amén. Y usted puede ver el panorama que tal vez a su alcance puede estar, que socialmente son absorbidos nuestros hijos en los ambientes escolares, en los ambientes de compañerismo que tienen. Y entonces estamos viendo que los muchachos están con el peligro de ser influenciados en el mundo a través de la pornografía, a través de la televisión violenta, a través de la droga, del alcoholismo. Y en cierto momento, si nosotros no tenemos una comunión con la luz, no vamos a reconocer los primeros indicios de la influencia que puedan tener los hijos de los cristianos. Hace un momentito hablábamos con el hermano Juan Carlos sobre el caso de una persona que conocemos. O sea que una persona no se convierte de la noche a la mañana en drogadicto, no se convierte de la noche a la mañana en un alcohólico. Hay un inicio, y lo que el Señor está diciendo: pueblo mío, hoy les envío palabra para que sean advertidos, que puedan reconocer la influencia de las tinieblas en el inicio de una carrera alcohólica de drogadicción, una carrera donde el enemigo quiere esclavizar en pecado a alguien de sus hijos. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios está preparando a la iglesia para que esté levantada, porque primeramente el enemigo va a persuadir y le puede sacar permiso para una fiesta, le puede sacar permiso para una reunión, le puede sacar permiso para ir a dormir con un compañero, con una amiga, esto y lo otro. Tenemos que estar atentos a las obras de las tinieblas. Estos mensajes suenan un poquito duros y desafiantes, pero es necesario enseñarlos, hermanos. Porque no venimos a oír solamente un mensaje del hombre, sino el Señor nos apercibe, como le dije yo, en qué momento viene Satanás y persuade. Y entonces el padre o la madre, con tal de apercibir a sus hijos a que son buenos padres, que son comprensivos, empiezan a abrir la puerta de par en par y no hay control sobre ellos. Por eso, aunque pareciera un poquito molesto para los jóvenes que están en este momento, por favor, aprendan a sujetarse a sus padres. Padres, aprendan a enseñar la palabra en casa. Padres, aprendan a hacer luz en medio de la casa. ¿En dónde se tiene que predicar la palabra? En la casa. ¿En dónde tienen que ser preparados los muchachos? En la casa. ¿En dónde serán ellos conocedores de la luz? En la casa. ¿En dónde conocerán las obras de las tinieblas? No porque se practiquen, sino en la casa, porque vamos a saber cómo ataca el enemigo el reino que ya está en el corazón de sus hijos. Entonces vea, aquí ya la palabra nos dice que este muchacho ya estaba poseído de un demonio. Y entonces vemos normalmente que ya tenemos rato, hemos hablado con algunos hermanos, tenemos ratos de no ver a una persona endemoniada totalmente. Porque el diablo es astuto. Ahora ya no hay posesiones demoníacas en donde es evidente la manifestación del demonio sobre una persona. Pero lo que sí hemos visto, cómo personas están persuadidas por demonios. Y por eso usted tiene que librar una batalla espiritual en su casa. Si tiene algún familiar que no quiere venir a la iglesia, que se puso rebelde, que se puso necio, que se puso obstinado, realmente tiene que abrir los ojos, porque eso no va a ser de ponerle un castigo y traerlo a la fuerza, sino que es una batalla espiritual que tiene que librar en el nombre poderoso de Cristo para poder arrancar de las garras del enemigo a esa persona. Y solamente la unción va a podrir el yugo de esclavitud. Entonces la Biblia nos habla, y este pasaje que nos habla de este hombre poseído o este muchacho, de qué manera llegó el demonio a poseerlo.
¿Qué puerta se dejó abierta? Sigamos leyendo, por favor. Mateo capítulo 17, verso 18. Se recuerda que el Señor, el papá le dijo que lo había traído a sus discípulos y no lo habían podido sanar. Verso 16. Verso 17 dice: respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Amén. Qué maravilloso. Quedó sano. Pero por favor, ahora ubíquese usted, y esto me demandó tremendamente a mí. Cuando Jesús se da cuenta que sus discípulos no pudieron reprender al demonio, aquí hay una dimensión entonces de la cual tenemos que aprender. Dice la palabra que Jesús dijo: generación incrédula y perversa. Y suena muy duro. Suena demasiado demandante para usted y para mí. Generación incrédula y perversa. Ahora, ¿sabe cuál es una de las debilidades del pueblo que viene a las iglesias? Voy a hablar en forma general. Es la incredulidad. Cuando se habla de la guerra espiritual, cuando se hablan de los demonios, cuando se habla de la persuasión diabólica, mucha gente dice: no, hombre, qué exageración. Yo no sé por qué el pastor no habla de esto. ¿Por qué no habla del nacimiento de Jesús como están predicando otras iglesias? Jesús ya nació, hermano, y nació en su corazón. Entonces es bien importante que podamos entender que el Señor nos está mandando una palabra para sacarnos de la incredulidad. Hay un reino de las tinieblas y hay obras de las tinieblas de este reino, y hay agentes de este reino atacando el reino de la luz, atacando su familia y su vida. Pero usted hoy tiene que ser levantado por el poder del Espíritu para reprender las obras de las tinieblas y dejar cualquier incredulidad. Entonces dice la palabra que reprendió la incredulidad y la perversidad. Y entonces me llama mucho la atención que el Señor dice: generación incrédula y perversa. Y entonces hoy yo lanzo esta palabra, y en medio de la iglesia del Señor, muchos que están convertidos, todavía hay perversidad. Entonces todavía hay puertas abiertas a la perversidad. Pero el Señor está diciendo: oiga, y aquí entra la segunda palabra profética que dijo el Señor: que no hay quien te condene, no hay quien te juzgue ni te condene, sino que el Señor hace algo nuevo. Y el Señor quiere hoy que usted cierre una puerta a la perversidad. Eso es tremendo. Muchas veces no nos gusta escuchar esto, pero hay que cerrarle la puerta a la perversidad. Hay perversidad en medio de los hogares. Hay perversidad en medio de muchos cristianos. ¿Por qué cree que el pecado ha asaltado a las iglesias y ha asaltado a los ministros? Porque no se predican este tipo de mensajes. Y el Señor quiere que hoy podamos estar convencidos, que nos habla claramente la palabra, que Satanás llenó el corazón de aquel hombre y aquella mujer llamados Ananías y Zafira. Se quedaron con una parte de la heredad que no se la estaban pidiendo. ¿Cuánto más va a suceder que se abra la puerta a los demonios sin darse cuenta? Ya no oí ningún amén. Es tremendo. Le digo: Señor, ¿por qué me pones a predicar esos tipos de mensajes? Pero es necesario. Se abren puertas a la incredulidad y a la perversidad. Y entonces dice el Señor: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es demandante. Pero tengo una buena noticia: el Señor prometió que iba a estar con nosotros. Pero el Señor quiere que podamos aprovechar esta gracia para que podamos levantarnos en victoria. Por favor, iglesia,
Y usted me voy a recordar algo que le enseñaba muchas veces en los tiempos que iniciamos la iglesia. Por favor, padre de familia, usted tiene derecho de revisar los teléfonos de sus hijos. Pero ninguno va a poder tener la moral de revisar los teléfonos de sus hijos si sus teléfonos están contaminados de música inmunda. Hermanos, no podemos concebir si somos de la luz, somos de la luz. Pero muchos cristianos tienen música inmunda. Y muchos jóvenes tienen música inmunda. O somos o no somos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Amén. Revise los teléfonos de sus hijos. Revise qué miran sus hijos. ¿Cree usted que todo lo que ofrece las caricaturas es saludable para la mentalidad de sus hijos? No. Entonces no nos damos cuenta. Por favor, póngale marca personal a sus hijos. ¿Qué sucedió con ese judío que llevó a su hijo ya endemoniado? ¿Me estoy explicando? Y vino él delante de los discípulos, y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Jesús reprendió de una manera drástica a los discípulos. Versos 19 y 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por favor, ponga su corazón en esto. Queridos hermanos, la palabra profética nos habló sobre la importancia de que no nos falte aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Necesitamos la unción. Pero la iglesia dejó de orar, dejó de ayunar. ¿Por qué dispusimos nosotros en este tiempo post pandemia poner el tiempo de ayuno general en la mañana, el domingo? Porque normalmente todos tenemos tiempo para venir al tiempo de oración y ayuno. Pero pareciera que hay muchos que tienen mucho que hacer y que no quieren que su fe sea aumentada. Pero yo le animo, por favor, con todo mi corazón se lo digo, haga el esfuerzo. No es fácil que el único día de descanso que puedan tener ustedes disponga el día domingo para estar a las 8:30 orando acá, juntamente con los que hemos tomado la decisión que necesitamos aceite cada día. Estamos a las 8:30 orando, ayunando, y los martes hay oración y ayuno. Alguien me preguntaba: ¿podemos venir? Sí, pueden venir, hombres y mujeres. Pero realmente Dios está hablándole a la iglesia. Entonces dice la palabra: este género no sale sino con oración y ayuno. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar, porque va a venir una manifestación de demonios. Y por favor, recuerden, anóteme, 18 de diciembre el Señor puso esta palabra, y las 3 palabras proféticas fueron enviadas certeramente por el Señor para que reaccionemos y seamos apercibidos de los peligros que están nuestros hijos. Nuestros hijos, puede usted conocerlos, pero el único que conoce lo más íntimo de sus hijos es el Espíritu de Dios. Y si el Señor puso esta palabra, ocúpese de estar bien atento, bien sobrio, de qué manera usted va a pelear la batalla. Todo lo que está sucediendo en su casa, yo no conozco lo íntimo de su casa,
pero lo que puede estar sucediendo en su casa va a salir porque usted va a tener su vida dispuesta y estar orando y ayunando, buscando de verdad el reino de Dios y su justicia. Y el enemigo va a venir en contra de su casa, pero va a haber un baluarte, va a haber un guerrero, va a haber una guerrera, va a haber un hombre y una mujer que va a decir: yo estoy en el nombre de Jehová de los ejércitos levantado, levantada para pelear la batalla por esta familia. Y con uno solo que haga brecha delante de Dios y delante de su familia, Dios responderá. Este es el tiempo que usted crea que Dios está hablando y Dios está habilitando, porque su hijo, su hija no va a ser esclava del mundo, de la droga, del alcohol, de la maldad y la perversión. Sus hijos son santos y consagrados al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que ver, porque el Señor viene por una iglesia que lavó sus vestiduras en este tiempo. Hay dos formas de lavar las vestiduras: en este tiempo o después de la gran tribulación, o en el tiempo de la gran tribulación. Y se lo digo como pastor: muchos hermanos están esperando lavar sus vestiduras después de la tribulación, cuando puede lavar sus vestiduras aquí. Lo que le estoy hablando es bíblicamente. Amén. Pero leámoslo mejor. Apocalipsis capítulo 7, verso 14, si no estoy mal. Los que estuvieron conmigo en el ayuno. Hermanos, tenemos que conocer la palabra. Yo no vengo aquí a entretenerlo y a hablarle bonito. Yo vengo aquí cumpliendo la palabra del Señor. Ya tenemos. Hermano Aldo, 7:14. 7:14, ¿verdad? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Hermanos, gracias. Estos eran cristianos que pasaron la gran tribulación. Yo estoy enseñando la palabra porque el Señor me lo demanda, para que usted no pase la gran tribulación. Yo estoy predicando la palabra para que usted no pase la gran tribulación. Debería decir amén, gloria a Dios. Pero eso hay que pagar el precio. Pero no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos conocer la luz para reconocer la oscuridad, si la oscuridad va a venir como luz. Por eso la palabra profética nos recordaba y nos decía: que tu luz no sean tinieblas. Amén. Ahora, usted puede lavar sus vestiduras acá, porque la iglesia que esté vestida es la que va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Ahora yo le hago la pregunta: a ver, padres de familia, ¿se quieren ir solos? ¿Se quieren ir solos ustedes? ¿O se quieren ir con toda la familia? Ahora le hablo aquí a los jóvenes: ¿quieren irse ustedes con sus papás? Tenemos que orar, ayunar. Algo está sucediendo en medio de las familias. Algo está sucediendo. ¿O no tiene usted casos de que hay gente que ama más las obras del mundo que las obras del Señor? Yo dije que no lo iba a decir, pero algunos prefirieron quedarse en casa. Pero bueno, que usted decidió. Tal vez a alguno le dio ver medio tiempo nada más. Es que tenemos que tener pasión. Amén. No se oyó. Es que lo hice a propósito.
Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos todavía? Hermanos, tenemos que tener una realidad. Mire, yo le digo a algunos, no reaccione cuando esté en una cama de hospital. No reaccione cuando esté en una cárcel. Reaccionemos antes de tiempo. Miremos las obras de las tinieblas. No reaccionemos cuando hayan problemas, reaccionemos antes de los problemas. Amén. El Señor quiere aumentar nuestra fe para que podamos ver. Entonces, por fe usted va a venir a orar, va a venir a ayunar, va a decir, quiero aprender más de la luz. Y vamos a ocuparnos que el reino se siga avanzando, que siga avanzando el reino. Amén. Entonces, si usted ve, la historia de este muchacho es cortita, pero el Señor me la potencializó de esa manera. Que miremos, Satanás está atacando el reino. Satanás quiere poseer el alma de sus hijos. Una vez, le voy a contar esto para ir terminando. Una vez alguien me dijo, y yo creo que el pastor Julio mencionó algo al respecto. No sé si usted fue o me corrige. Que me dijo, mire pastor, no estoy de acuerdo con usted, me dijo. Era otro consiervo, me dijo, no estoy de acuerdo, porque si viene predestinado para salvación, usted dijo, mencionó algo así, voy, ¿va? Si viene predestinado para salvación, va a ser salvo. Y no, y el muchacho estaba perdido, no como el endemoniado en Gadareno, pero el muchacho estaba en vicios, estaba pervertido en el mundo. Y era hijo de cristianos. El diablo vino a atacar. Ahora la pregunta, no me va a contestar. ¿Qué pasaría a Ananías y Zafira? ¿Fueron salvos o no? Ahí le dejo la pregunta. Satanás llenó el corazón de ellos. Que ninguno de nosotros tenga evidencia de eso en su casa. Usted fue predestinado para ser transformado a la imagen del Hijo. Amén. El reino ciertamente ha llegado a su vida y a su familia, pero tenemos que cuidar el reino que está en nuestro corazón. Deseo con todo mi corazón que usted haya apuntado los versos, los escudriñe y que pueda decirle, Señor, me estás advirtiendo porque me amas, me estás preparando para los momentos que estamos viviendo. Por favor, pongámonos de pie en esta hora y digámosle al Señor que nos dé la fe para poder ver el ambiente espiritual de nuestra propia vida, el ambiente espiritual de nuestra casa, nuestros hijos. Tenemos que librar una batalla espiritual ardua, guerrear por la libertad espiritual de nuestros hijos. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Quiero, por favor, orar primeramente por usted para que el Señor aumente nuestra fe, y posteriormente quiero que hagamos una guerra espiritual por nuestra propia vida, que usted pueda reconocer si está falta de fe, si hay incredulidad, y reprender esas obras de las tinieblas en su propia vida y en su casa, en sus hijos. Si usted tiene algún familiar en su casa que no ha querido reconocer el señorío de Cristo, usted tiene que pelear la batalla. Usted no lo va a convencer por sus propias fuerzas, sino usted orando y ayunando, Dios le va a dar directrices de qué manera esa obra de las tinieblas que ha persuadido el corazón de sus hijos, el corazón de su esposo, el corazón de su esposa, el corazón de alguien amado, muy cercano a usted, usted va a recibir la directriz. Por favor, ahí con sus manos levantadas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo te doy gracias en esta hora por la palabra demandante a nuestras vidas. Señor, te pido, mi Dios, que aumentes la fe de tus hijos, de tus hijas, que renueves sus fuerzas, que les dé la actitud para que estén orando y ayunando en este tiempo, Señor. Que puedan poner, Señor, toda diligencia en buscar las verdades del reino. Padre, que tu palabra haya caído en buena tierra, que tu palabra
obre con poder en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Que esta palabra obre poderosamente, aumentando su fe, para poder ver con los ojos espirituales alrededor cómo las obras de las tinieblas han querido penetrar aún en sus propias vidas o en la vida de sus hijos. En el nombre bendito de Cristo, en el nombre bendito de Cristo, aumenta la fe de tu pueblo para que pueda creer. Y ahora vamos a levantar nuestra voz, creyendo y confiando que el Señor nos capacita para arrancar, para derribar, para destruir. En el nombre de Jesús, ahora yo le invito a que levante sus manos. Dígale: Señor, yo sé que han venido obras de las tinieblas sobre mi familia. Quiero reconocer las trampas, las redes espirituales que han querido enredar la vida de mis hijos. Invito a hermanos servidores que estemos levantando nuestra oración, declarando en el nombre de Cristo que no tendremos temor de las tinieblas, no tendremos temor de la oscuridad, sino que Dios nos dará la capacidad y el poder. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, abra sus labios, levante sus manos. Hermanos servidores, por favor, acérquese en una manera breve. Desate palabra de fe, desate palabra de bendición. Dígale: el Espíritu de Dios está en usted y le va a dar la capacidad para ver, para pelear la batalla. En el nombre de Cristo, que se rompan los yugos de impiedad, que se rompan los yugos de esclavitud, de cualquier vicio, de cualquier incredulidad, de cualquier maldad, de cualquier perversidad. Hermano Pedro, vamos a ministrar. Hermano Leonardo, en el nombre de Cristo. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. De tu presencia, lléname con tu poder. Violenta vienen contra mía, espíritus y demonios vienen en contra mía, pero tú estarás conmigo. Lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida y llena mi alma. Llénanos, Espíritu de Dios, llena mi vida. Abra su corazón y dígale: ven a mi vida. Mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname. Solo reconociendo las obras de las tinieblas, vamos a reprenderlas, vamos a arrancarlas. Nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios mora en su corazón, amado hermano, y Él nos dará a conocer de qué manera vamos
a pelear cada día la batalla espiritual para reconocer las obras de las tinieblas y no participar en ellas, sino reprenderlas. Y nos dará la capacidad para poder reprenderlas de la vida de nuestros seres amados. Dios nos quiere preparar día a día. Por favor, y con sus manos levantadas. Pastor Julio, venga aquí con esos jovencitos, por favor, los ministra ahí. Que haya respeto a la palabra. Por favor, y con sus manos levantadas. Padre, diga conmigo: Padre, yo declaro que soy hijo tuyo, escogido, llamado a estar en santidad y a reconocer las obras de las tinieblas y reprenderlas. Hoy me levanto en tu nombre, en libertad y en victoria, para la gloria de tu nombre. Recibo esta palabra. No habrá incredulidad, ni maldad, ni perversidad en mi corazón. Habrá poder en el nombre de Cristo para reconocer que tú me darás la victoria de lo que te he pedido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darme el respaldo de lo que tú vas a hacer en mi vida por mi obediencia y fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, te damos gracias en esta hora.